Muy buenas noches, bienvenido a su curso Gestión de Proyectos con Oracle Primavera P6, Primavera Risk Analysis y Power BI. Todo esto acompañado en algunas secciones con el apoyo de la inteligencia artificial. Vamos a probar con ChatGPT, con Copilot de Microsoft y también con DeepSeek, que es la inteligencia artificial china. Mi nombre es José Gregorio Guevara y voy a ser el facilitador de aprendizaje a lo largo de todas estas clases donde vamos a estar revisando principalmente la herramienta Oracle Primavera P6, la versión 24, la cual les dejé en el grupo el instalador. De hecho, también les coloqué un tutorial y en ese mismo tutorial aparece cómo bajar las actualizaciones que se publican en diciembre de cada año. En este caso, la última actualización fue la del diciembre del 2024, que fue la que yo les compartí también en un drive, donde pueden descargar los archivos comprimidos y proceder a instalar Primavera P6. También les dejé una carpeta con el instalador de Primavera Risk Analysis y también el instalador de Power BI. Entonces, vamos a comenzar nuestro curso con una pequeña bienvenida. Este curso es un curso que está diseñado para ser tomado completamente en línea. La idea es que nosotros podamos entonces iniciar con Primavera P6, siendo una de las herramientas más utilizadas en el mercado, sobre todo en países como Chile, Perú, Bolivia, Colombia, México, Estados Unidos y sobre todo en las petroleras de Oriente Medio y también en Asia. Esta herramienta es usada como un estándar para comunicarse entre los diferentes miembros de un equipo. Vamos a ver las características de esta herramienta y la idea es que al finalizar el curso tenemos la posibilidad de manejar toda esta herramienta según la metodología del PMI. Y vamos a aprender a hacer programas profesionales, usar o manejar los recursos y costos del proyecto, analizar el progreso del proyecto y tomar decisiones en base a datos reales soportados por la metodología de valor ganado. También vamos a aprender a gestionar o analizar los riesgos del proyecto, tanto cuantitativos como cualitativos, utilizando Primavera Risk Analysis y presentar los informes del proyecto usando Power BI. Entre los puntos de este curso, como les comentaba, que vamos a abarcar, vamos a ver en la práctica de una vez los fundamentos del manejo de Primavera P6, cómo es su interfaz. Vamos a ver cómo crear una base de datos nueva o una con ejemplo y comenzar a crear un proyecto, no sin antes configurar el EPS de la base de datos, que es el portafolio, configurar el OBS, luego crear proyectos, configurar el DDT o el WS, definir actividades, tipos de actividades, relaciones, calendario, también los distintos tipos de recursos que maneja Primavera P6 y otros elementos también que vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, como los pasos de las actividades, productos de trabajo y documentos. eh, También vamos a ver umbrales, riesgos, y también todo lo que tiene que ver con la creación de la línea base, la exportación de los datos de Excel a Primavera, viceversa, de Primavera a Excel. Y todo esto lo vamos a ver con una serie de atajos que utilizan generalmente los usuarios. Y vamos a aprender a sacar nuestros reportes con Primavera, ya que tiene una gran cantidad de información tabulada que nos permite poder dar respuestas a todos los stakeholders, por ejemplo, de nuestro proyecto. Y todo esto vamos a hacerlo también haciendo referencia al Playbook 6 y el 7 y cómo encaja estas sugerencias dentro precisamente de esta herramienta Oracle Primavera P6. Como yo les comentaba al inicio, nosotros ya a esta altura deberíamos estar descargando la herramienta para que ustedes puedan probarla. ¿Ok? De hecho, esta sería la ventana de bienvenida de la herramienta. Si ustedes llegaron hasta este punto, pero no pudieron configurar la base de datos, este es el momento de hacerlo. Fíjense, la idea es que cuando nosotros abrimos en la aplicación de Primavera P6, él abre una primera ventana que es la ventana para yo iniciar sesión. No es que voy a iniciar sesión en un servidor, sino que en esta primera parte yo voy a conectarme con la base de datos que yo utilizar.
porque a diferencia de otros programas como por ejemplo Microsoft Project, Primavera es un programa que permite generar y administrar múltiples proyectos. O sea, es una herramienta multiproyecto, multiusuario, multimoneda, multilenguaje. Quizás a diferencia de Microsoft Project, que debemos instalar el lenguaje que corresponde o nos, por ejemplo, si queremos presentar los costos de un proyecto de una diferente manera o diferente moneda, en Microsoft Project tenemos que crear fórmulas para indicarle entonces el valor de la tasa. En cambio, aquí vamos a ver que no, porque todo eso realmente está incorporado. Entonces, fíjense, Primavera PSI tiene un cliente que es cliente de escritorio, que fue que nosotros descargamos, y que va a requerir al inicio, para iniciar sesión, va a requerir conectarse a una base de datos. Esa base de datos puede tener diferentes orígenes. Puede ser que yo tenga un servicio pago de Oracle, donde tengo un servidor de base de datos precisamente de Oracle. También puede ser que en mi empresa yo tenga un servidor que tiene una base de datos en Microsoft, que es SQL Server. Puede ser también que yo compre el servicio en la nube de Oracle para almacenar los datos. Y la otra opción, que es la que vamos a utilizar para nuestro curso, va a ser que la base de datos y todo lo que tiene que ver con mi proyecto y todos los programas y el portafolio estén guardados en una carpeta, en la máquina o una carpeta compartida o en la red. Entonces, cuando nosotros iniciamos la primera ventana de Primavera, me pregunta, lo primero es preguntarme por el usuario de la base de datos y el password. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo del tipo de base de datos, quizás me pregunto otro tipo de datos. Por ejemplo, si voy a conectarme con una base de datos de un servidor de Oracle o un servidor de Microsoft o un servicio en la nube, o si quiero acceder en forma local a los datos. Entonces, Primavera puede conectar a múltiples fuentes de datos, ¿okay? Siendo las principales, que ya vamos a ver, va a ser entonces su propia base de datos de Oracle. También trabaja con Microsoft, con la base de datos de SQL Server. También da servicios en la nube. O sea, puede ser que yo tenga un servicio en la nube para administrar los datos, un servicio pago que ofrece Oracle o en forma local, que como les indicaba, una forma de trabajar en forma local. Esta licencia que yo les mandé o que ustedes descargaron no es una licencia demo, o sea que no se vence, no tiene 90 días ni 30, sino que ustedes la pueden utilizar indefinidamente y de hecho tienen la opción después de hacer un update en diciembre y actualizar a la versión 25 y respetando toda la información que ustedes tienen en la base de datos de la versión 2024. ¿Ok? Porque el fuerte de quizás de Oracle es venderte los servicios, el servicio de la licencia de la base de datos y toda la parte administrativa multiusuaria, o venderte los servicios igualmente de la base de datos en la nube. O empresas como Microsoft venderte entonces el servicio de la base de datos en servidores, pero de Microsoft. En este caso estamos nosotros para hacerlo sin ningún tipo de configuración adicional, ni software, ni que tengamos que ocupar a IT o otras personas. Vamos a utilizar la opción local. La ventaja de usar la base de datos local es que ya viene con todas las herramientas. Para nosotros es transparente. No tenemos que instalar nada en lo absoluto adicional, sino que ella se encarga de configurarlo con un asistente breve. Para probarlo, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a crear una base de datos con ejemplos, valga la redundancia. Esa base de datos con ejemplos nos va a dar a nosotros la posibilidad de hacer un recorrido por la interfaz de Primavera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fíjense, primero, en la sección de la ventana del cliente de Primavera, observen que hay un link que se llama Advanced, o sea, avanzado. En Advanced, ustedes pueden cambiar la conexión de la base de datos, pero también el lenguaje. No es que hay un Primavera en español o hay uno en inglés, es la misma instalación que ustedes tienen. Les va a servir para conectarse, ya sea español o a inglés. Fíjense, por ejemplo, acá yo puedo escoger que sea español. O si tengo que comunicarme, por ejemplo, con la casa matriz y me hablan de las columnas en inglés, yo lo que hago es que inicio Primavera en inglés y así yo puedo entender las columnas que me están
haciendo acotación, por ejemplo, con sus denominaciones en inglés. Vamos a ver que no hay ningún tipo de problema. Solamente la nomenclatura, los encabezados de las columnas, lo que va a cambiar. Ahora, para crear la base de datos, que es lo que nos interesa en este momento, y el primer objetivo es crear una base de datos con ejemplo. Vamos a ir aquí a este vínculo que se llama editar configuración de la base de datos. Y esta primera vez lo vamos a hacer con ejemplos para que precisamente nos sirva de base para revisar la interfaz de la herramienta. Eso es el indicador, fíjense, editar configuración de base de datos. Y también posteriormente va a permitir crear la base de datos que vamos a utilizar en el curso. Y observen, este asistente que acaba de aparecer en pantalla te permite ya sea conectarte a una base de datos que ya exista o crear una nueva. En nuestro caso queremos crear una nueva, entonces nos vamos a dirigir a la parte superior izquierda en el botón agregar y presionamos clic. Observen que esta sería la ventaja de trabajar con una base de datos local, que el asistente para crearlo es muy sencillo. No tengo que estar configurando un servidor, ni permisos, ni puertos, sino que acá tenemos entonces el asistente y vamos a escoger la que vamos a utilizar para nuestras prácticas o aplicarla en nuestro trabajo, que es escoger inicialmente el tipo de controlador o el tipo de base de datos, y hay una lista desplegable, y aquí están las cuatro que yo les mencionaba: la de un servidor de Oracle, la de un servidor de Microsoft, que es SQL Server, la de PC Professional Cloud Connect, o sea, un servicio en la nube, o utilizar una base de datos local que se llama PCI Professional Standalone. Entre paréntesis, piensa que aparece SQLite. Así que esta es la que yo voy a escoger. Yo quiero que todo lo que voy a utilizar esté en mi máquina. ¿Okay? Que seas con todo lo necesario para poder administrar con éxito un proyecto y utilizarlo de forma local. Te pide que le coloques un nombre, o sea, un nombre a la base de datos. No es el nombre del archivo, sino el nombre con el que tú puedes reconocer la conexión. Yo le voy a colocar, por ejemplo, datos de ejemplo. Datos de ejemplo. Simplemente para indicarle que este es el apodo que tiene la base de datos a la cual me voy a conectar y que tiene ejemplo. Luego le decimos, ok, dice que acá tenemos dos opciones. Me dice que si quiero conectarme, si esa base de datos o asume que ya existe, pero en nuestro caso no existe. Así que vamos a marcar la segunda opción para que ella me ayude a crear una nueva. O sea, me cree el archivo físicamente y le registre los ejemplos. Entonces marcamos la segunda opción, agregar una nueva base de datos con conexión independiente. Luego vamos al paso siguiente. Acá, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente, fíjense que ya él va manejando los parámetros que le di. Va a ser SQLite, el alias, el nombre de la conexión por defecto es admin, a menos que ustedes lo quieran cambiar, ¿ok? Yo lo voy a dejar admin. Y lo único, en todo caso, mínimo necesario es colocarle una clave a la base de datos, por cuestiones de seguridad propia del programa. Y yo le voy a colocar 1, 2, 3, 4. O sea, el nombre, la clave, y la confirmo. 1, 2, 3, 4. Estos elementos de moneda y todo lo demás podemos configurarlo una vez que estemos dentro del programa. Así que esto es lo mínimo que necesito ahora para poder crear la base de datos. Entonces aquí tenemos entonces el nombre, ya confirmé entonces la clave. Ok, vamos a buscar acá si es que este nombre ya existe. Vamos a colocarle aquí ejemplos. Va a ser una base de datos standalone. Y ahora vamos a irme un momento atrás para ver, agregar nueva base de datos. Siguiente, que voy a verificar nuevamente con mi clave 1, 2, 3, 4. Confirmo la clave 1, 2, 3, 4. Quizás que no están coincidiendo las claves, ahora sí. Siguiente. Y aquí lo importante, y le va a servir, y acá hago un pequeño paréntesis, con la compra de su curso en línea, su curso, y si no lo he dado todavía, yo le voy a mandar entonces una cuenta para que puedan entrar a la intranet de la empresa con 4 cursos adicionales. Primavera P6 versión avanzada, también está la reportabilidad de proyectos con Power BI desde cero y también Primavera RIS, que son 4 cursos completos con lecciones que no pasan cada una de 15 minutos, pero es bastante contenido. Entonces, en el curso, por ejemplo, de
reportabilidad de proyectos, es importante saber dónde guardo la base de datos. Por ejemplo, si me estoy cambiando de máquina y quiero migrar toda la data, recuerden dónde está la base de datos de sus proyectos, porque él graba por defecto la base de datos en mis documentos, a menos que le digamos lo contrario. Y este es el nombre que también él le va a dar por defecto y que se puede cambiar sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, el nombre de la base de datos por defecto le va a colocar ppm dbsqlite punto db, que es la extensión de la base de datos. Ok, no quiero confundirme o que borrar con una callecita. Simplemente le cambio el nombre. De hecho, puedo usar el nombre del alias. Datos con ejemplos. Ok, datos con ejemplos. Y se va a guardar en mis documentos o yo puedo escoger otra ubicación, ya sea que la quiero en una carpeta de la red o la quiero en una carpeta compartida, pero si no, por defecto se graba en mi documento. Ahora le digo guardar. Guardar. Entonces recuerden que la conexión se llama MIN y la clave es 1234. Aquí me dice que la base de datos se guardó correctamente. Le digo aceptar y ya en este punto ya podemos cerrar este asistente, porque si no, simplemente le va a pedir que si quieres crear otra nueva, hasta que ya está configurador de la base de datos ya lo utilizamos, así que lo voy a cerrar. Y quedamos nuevamente en nuestra ventana de bienvenida de P6. Ahora ya sabemos a dónde vamos a conectarnos. Lo vamos a conectar y fíjense que al momento de crear la base de datos, si ustedes amplían las opciones de avanzado, aquí aparece el nombre que yo le di, datos de ejemplo. Nos vamos a conectar en español y lo que nos falta, tomando en cuenta que el login, el usuario es admin, es colocar el password. Así que vamos a colocar el password 1, 2, 3, 4. Y conectamos el password y ahora conectar. Le decimos conectar. ¿Y qué va a hacer ahora este cliente de Primavera o esta ventana principal? Va a buscar la base de datos que acabamos de crear, ¿ok? Y la va a mostrar, una vez va a mostrar toda la interfaz de usuario. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este caso, que como le comentaba, él va a mostrar la interfaz de usuario. Esta es la bienvenida, ahora sí, de la ventana completa de Primavera. Me dice que espere un momento mientras carga los datos, solamente que el mensaje aparece en inglés. Oye, cuando llega al 100%, carga todo el entorno de trabajo de Primavera. ¿Y cuál va a ser el objetivo principal del curso? Que nosotros podamos revisar la mayoría de esas herramientas. Esto es lo primero que aparece, por ejemplo, una ventana de bienvenida que dice que no se ha seleccionado el sector o la industria apropiada. Eso lo vamos a corregir posteriormente. Ok, por ejemplo, ya simplemente fíjense que le dije OK. Y acá tenemos ya la interfaz de Primavera. Solamente que fíjense que está en inglés. Yo voy a cerrar Primavera rápidamente porque quiero mostrarle en español. Por lo tanto, voy a cerrar la sesión. Para cambiarnos de idioma tenemos que cerrar la sesión y la voy a abrir nuevamente, pero voy a asegurarme que en las opciones de avanzado tenga la interfaz precisamente en español. Voy a abrir Primavera. Aquí está abriéndose nuevamente el cliente. Le voy a indicar cómo se llama la base de datos, ya que él que ha registrado que se va a conectar por defecto a esa base de datos. Así que abro opciones avanzadas y en avanzado le voy a decir entonces que quiero conectarme precisamente con la versión en español, lenguaje y busco español. Ahora sí, ahora coloco la contraseña y conectar. Rara vez tendríamos cambiar la base de datos, a menos que estemos trabajando en la misma herramienta de la empresa y queramos practicar, podemos crear una base de datos aparte para conectarnos, pero siempre revisando cómo se llamaba la base de datos de la empresa para volver nuevamente a apuntar a ella a la próxima sesión. Y ahora sí, fíjense que aquí está el mensaje en español. Este mensaje lo que dice es que el sector adecuado de la organización no se ha seleccionado y que debo ir a la preferencia de administrador o ponernos en contacto con el administrador. Pero vamos a decir aceptar, solamente es una alerta, no me impide continuar y ahora sí carga todo el entorno de trabajo de Primavera P6. Ok, entonces fíjense, este es el entorno de trabajo de Primavera P6. Entonces, la idea de ver en este primer segmento el programa, verlo con datos, es precisamente para ver cómo se comporta. Fíjense, Primavera P6, a diferencia de otros programas,
Es un programa que se adapta a todo lo que habla la parte conceptual del PMBOK 6 y 7. Por ejemplo, si nosotros buscamos el documento que yo les voy a compartir, que es el PMBOK 6, es la guía o la sugerencia de gestión de proyectos según el PMI. Ok, lo primero, en el primer capítulo habla mucho de conceptos, qué es un proyecto, qué es la gestión de proyectos, y entre esas cosas él habla que los proyectos tienen una jerarquía. ¿Ok? Lo primero en esa jerarquía está el portafolio. ¿Ok? Lo primero de la jerarquía es el portafolio. Y es uno de los conceptos que aparecen dentro de ese libro que yo les voy a compartir. Lo primero que aparece es el portafolio. El portafolio, precisamente, es una herramienta en Primavera que te permite organizar tus proyectos o los proyectos de la empresa o los proyectos, por ejemplo, de un cliente. Entonces, ese concepto de portafolio, que es el compendio de un grupo de programas y o proyectos que tienen algunos elementos en común, por ejemplo, proyectos que ayudan a cumplir ciertos objetivos estratégicos de la empresa, proyectos que estén destinados a un sector, por ejemplo, comercial de la empresa o un sector interno de la empresa, o proyectos que hablan de proyectos que comparten, por ejemplo, una misma naturaleza. Entonces, ese tipo de proyectos se pueden agrupar en portafolio. Debajo del portafolio, en un portafolio yo puedo tener un grupo de proyectos que están agrupados por programa. Entonces, el siguiente nivel dentro de un portafolio son los programas de proyectos. Por ejemplo, yo puedo tener proyectos que sean de la parte eléctrica o de vialidad, o proyectos de desarrollo de producto, o proyectos de minería o de tubería. Entonces, esos proyectos que comparten también elementos en común son proyectos que pueden estar organizados en un programa de proyectos. ¿Ok? Aquí entonces sería otro elemento en la organización de proyectos. Y dentro de un programa pueden existir subprogramas, por ejemplo, si es vialidad, puedo tener proyectos de vialidad agrícola, vialidad urbana, vialidad urbana. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, subprogramas. Y dentro de esta estructura aparecen también los proyectos, porque normalmente nosotros manejamos como un proyecto. Y aquí pueden estar los proyectos, pueden estar dentro de un subprograma, pueden estar directamente dentro de un programa o directamente asociados al portafolio. Entonces, Primavera tiene la posibilidad de organizar la información según el PMBOK. Sí. Si ustedes observan en la parte izquierda de esta ventana, que es la que aparece por defecto, van a ver que acá tenemos un ejemplo de un portafolio. Este es un ejemplo de un portafolio. Fíjense, por ejemplo, aquí está. El portafolio se llama todas las iniciativas de la empresa. Entonces, este elemento que está superior es mi portafolio. Los programas, en esta data de ejemplo, están compuestos por las líneas que están en verde. Dice, por ejemplo, programas de proyectos de medida y servicio, ingeniería de construcción o desarrollo de productos, como en este caso que tenemos acá, que tenemos un programa que se llama desarrollo de productos. Y a su vez, ese programa de desarrollo de producto está subdividido en subprogramas, que es lo que hace referencia precisamente a esa teoría del PMBOK. Entonces tenemos su programa de productos 1, su programa de productos 2, y en el nivel más bajo de esa jerarquía aparecen nuestros proyectos, que son los que aparecen en las líneas de fondo blanco. Por ejemplo, esta que es la modernización y expansión de la planta de Córdoba, perdón, o este que se llama el proyecto Nano, o este que se llama, por ejemplo, el programa EMAFOR. Entonces son proyectos que están organizados en un portafolio. Y ese es uno de los grandes atractivos de Primavera, porque entonces yo puedo, como PMO, gerente de proyecto, emitir informes o indicadores del estado, no solamente de un proyecto o el valor ganado de un proyecto, sino de un portafolio completo. Si ustedes pueden observen que esto es una hoja de cálculo donde yo tengo una carta de GAN donde me muestra cómo está el comportamiento en el tiempo de los proyectos dentro del portafolio y tengo columnas que yo puedo ir agregando. Aquí están las actividades totales de los proyectos, la prioridad estratégica, pero yo puedo agregar más columnas y tener un informe completo de mi portafolio. Por ejemplo, puedo agregarle costos y todo esto lo vamos a ver con detalle. Puedo agregarle, por ejemplo, el costo total,
Vamos a buscarlo aquí, costo total del proyecto. Y acá podemos ver entonces ahora los costos del portafolio, los costos de los programas y los costos de los proyectos. Que te piensa que yo puedo, entonces, esto simplemente, de hecho, puedo sacar reportes de mi portafolio, de un programa, de un subprograma, de un proyecto, puedes exportar esa información en Excel, conectarla con Power BI, o sea, y es la ventaja y uno de los fuertes que tiene Primavera PCI, que es un ambiente multiproyecto. Entonces, si, y observen que el entorno de trabajo es bastante minimalista, en el sentido que no gasta mucho espacio en estas cintas horizontales, por ejemplo, como la de Microsoft, a pesar de que han pasado desde la versión, imagínense, de la versión 8 hasta la versión 2024, han pasado una gran cantidad de años, observen que el contexto sigue siendo igual. Un menú contextual en la parte superior, ¿ok? Muy conciso. Archivo, editar, ver, proyecto, empresa, herramienta, administrador y ayuda. Una cinta de herramientas estáticas donde están presentes las principales herramientas, por ejemplo, que de uso más frecuente. Y las opciones de los menús no aparecen en un ribbon, sino que aparecen en forma típica como ventanas desplegables verticales. Por ejemplo, herramientas de empresa, son todas estas que tenemos acá, muchas las vamos a ver. Herramientas, tenemos administrador, ver, editar y archivo, donde están herramientas normales de archivo, como abrir, nuevo, imprimir, importar, exportar, refrescar datos. Entonces, este es el menú contextual. Las herramientas principales están en una pequeña barra lateral del lado izquierdo, también están en una barra horizontal en la parte superior, que es esta de acá, y en una barra lateral de la parte derecha, o sea, ocupando el menos espacio posible en el área de trabajo del usuario. El entorno, en cuanto a la edición de la pantalla, es muy parecida a Microsoft Project. Tenemos una parte donde podemos ver el EDT en forma de tabla, tenemos la carta de GAN y una ventana en la parte inferior que se llama la ventana de detalles, que es esta ventana que tenemos acá, ¿ok? Obviamente que estamos viendo en este momento es el portafolio. Quiero abrir un proyecto solamente para mostrarles cómo se vería internamente un proyecto y compararlo, por ejemplo, con Microsoft Project. Si yo abro cualquiera de estos proyectos, ejemplo, este de acá, botón derecho, abrir proyecto o control O, sería un atajo para abrir un proyecto de portafolio. Él lo que hace es abrirme ahora el entorno de trabajo del proyecto, cargando los datos de ese proyecto y mostrándolo en la ventana correspondiente a las actividades. Y acá observen que tenemos ahora abierto el proyecto. Como les comentaba, estas ventanas, fíjense que son parecidas, por ejemplo, a la de Project Libre, o la de Open Project, o a la de Microsoft Project, o a la de Project Exact, porque fíjense que tenemos entonces, ahora sí, en la parte izquierda tenemos entonces el EDT en forma de esquema, tenemos la carta de GAN del proyecto en la parte derecha, donde muestra las actividades que son críticas, no críticas, las que han avanzado, con una escala temporal que se puede ajustar. Y hay una poderosa ventana, que es la ventana de detalles, que es esta que tenemos acá. Quizá ahí sí difiere de Microsoft Project, porque Project habla de un formulario. Y aquí vamos a ver que esta ventana tiene la mayor cantidad de herramientas que vamos a utilizar. Y observen que acá tenemos entonces nuestro proyecto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, nuestro proyecto. Y para cada proyecto que también vamos a tener diferentes ventanas que vamos a revisar en nuestro ejercicio integral. Entonces, fíjense, yo puedo pasarme de ventana a ventana, por ejemplo, esta es la ventana de proyectos, esta es la ventana de actividades. Si yo quiero ver solamente la estructura de desglose de trabajo, cosa que Microsoft Project no se puede, solamente lo hago con un clic. Si yo marco, por ejemplo, que quiero ver el EDT de este proyecto, él me lo muestra rápidamente en otra ventana. Ideal, por ejemplo, en el caso que tengo que presentar reportes solamente de las fases principales del proyecto. Esta sería, por ejemplo, la estructura de desglose de trabajo del proyecto que yo seleccioné. Acá tenemos los diferentes niveles del EDT y aquí está la vista gráfica del GAN del EDT. Y puedo agregar todas las columnas que yo requiera para la vista de la hoja de cálculo del EDT.
Y fíjense, ahora tendríamos la vista del EDT, que sería esta. La vista de actividades, donde yo puedo irme rápidamente, que sería esta de acá. Y la vista del portafolio. Puedo navegar rápidamente entre las diferentes vistas de primavera. Y eso es una gran ventaja, ya que todas las ventanas que yo requiera abrir se van a ir abriendo en paralelo en la parte superior. Fíjense, por ejemplo, yo quiero ver la vista que se llama asignación de recursos a las actividades. Un clic y es otra vista diferente. Asignación de actividades sería esta hoja de cálculo, ¿ok? Donde yo puedo ver, por ejemplo, las unidades que se le asignaron a las actividades. O si yo quiero ver en la hoja de recursos, con un clic, fíjense que paso a la hoja de recursos. Y observen que todas esas ventanas a las que yo he pedido que se hagan visibles van a estar en esta parte superior. Tenemos entonces ahora, observen que tenemos ahora la de proyectos, asignaciones de recursos, la de recursos, actividades y LDT. Y así hay otras ventanas que yo puedo ir abriendo. Ejemplo, producto de trabajo y documentos, que es esta que está acá. Aquí la tenemos, producto de trabajo y documentos, que es esta ventana de acá. O, por ejemplo, la de umbrales. Aquí la tenemos, de riesgos, por ejemplo, riesgo y umbrales. Aquí está. Entonces, toda la información de un proyecto aparece en forma extensa. Y observen, por ejemplo, que esta sería la matriz de los riesgos cualitativos del proyecto. Sería esta de acá para ese ejercicio. También tenemos otras vistas más, que no todas están visibles. Yo puedo agregar botones y decirle, bueno, muéstrame también los umbrales. Sería otra vista que se llama umbrales, que sería esta, umbrales del proyecto. Y otra que se llama, por ejemplo, que tenemos acá, que se llama incidencias. Otra vista adicional. Y aquí está, incidencia. Observen toda la información que se puede almacenar de un proyecto. Entonces, nuestro objetivo es ver esas ventanas y practicarlas con nuestro ejemplo. Entonces, fíjense que yo puedo ir rápidamente al proyecto y puedo abrir otro. O puedo ir rápidamente a este proyecto que tenemos abierto si me voy a la ventana de actividades. Y aquí tenemos entonces el EDT de nuestro proyecto, ¿ok? Con su carta de GAN, la idea era verlo por medio de este ejemplo. De hecho, a diferencia de Primavera P6, estos programas, Primavera P6, a diferencia de otros programas, te presenta una gama de gráficos rápidamente en pantalla, siendo Microsoft Project la única gráfica que presenta es la gráfica de consumo de los recursos. Acá no, fíjense por ejemplo que si observamos nuestra barra de herramientas de la parte superior, tenemos una parte dedicada a mostrar hojas de cálculo y gráficos. Ejemplo, yo quiero mostrar el gráfico que tiene que ver con el consumo de recursos de esta actividad. Sería este icono de acá, ¿ok? Y que si el proyecto seleccionado tiene algún tipo de datos como costo o recursos, acá lo podemos ver. Fíjense que tenemos entonces, puedo ver también la gráfica de este proyecto con una diferente escala de tiempo. Aquí tenemos una gráfica combinada y esto se refiere a las actividades. Pero también puedo ver la hoja de cálculo de cómo se distribuyeron, por ejemplo, los costos en esas actividades. O puedo hacer referencia es a un recurso en particular, ¿ok? Asociado a este proyecto. Entonces, tenemos diferentes vistas, cosa que eh, Microsoft Project no puede. Fíjense, si ustedes vieron hace un momento, yo tengo la posibilidad de ver curvas en los gráficos, puedo ver, fíjense, cosas que Microsoft Project tampoco permite, puedo ver las curvas tempranas y tardías, como lo vemos acá. Dice que podemos ver curvas tempranas y tardías, reales del proyecto, hacer comparaciones, y esa información también la puedo incluir en los reportes. O tener la data de la matriz que me permite entonces luego graficar esos datos en Excel. Entonces, observen entonces que si yo utilizo una base de datos de ejemplos, yo puedo revisar todo el contenido de algunos ejemplos del portafolio que él trae por defecto para ver entonces algunos ejemplos de proyectos creados en Primavera P6. Y era la idea principal de esta primera parte, que era mostrar cómo se crea una base de datos con ejemplos. Ahora, y observen, fíjense que aquí mandé a que abriera otro proyecto diferente. Este otro proyecto,
¿ok? Que fíjense también tiene su propia data, de ejemplo, con avance, de hecho este proyecto tiene avance y te muestra en la parte inferior el comportamiento del proyecto, con la curva real, la curva presupuestada, la restante, te lo muestra tanto en columnas como en líneas acumuladas. ¿Ok? Ahora, para comenzar nuestro curso, ahora sí, en nuestra parte práctica, ya habiendo revisado cómo se crea una base de datos, voy a salir de Primavera y voy a crear la base de datos que vamos a utilizar a lo largo de nuestro curso. Así que voy a abrir nuevamente para poder cambiarme de base de datos, tengo que salir de la sesión donde estaba. Pues recuerda que nos conectamos a una base de datos. Entonces, para efectos de que ustedes también puedan practicar, pongan atención en este punto, porque la idea es que creemos una base de datos precisamente para nosotros configurarla y poder clasificar la información de nuestro curso. Dado que las bases de datos no se comparten, nosotros compartimos son los proyectos, plantillas, pero la base de datos no se comparte. ¿Ok? Ya les voy a explicar cómo funciona. Entonces, vamos a crear una base de datos para que ustedes puedan llevar la secuencia y hacer su práctica. Y si están en una computadora de la empresa, no se conecten a la base de datos donde tienen información real, sino que tengan una base de datos para su práctica y simulaciones. Entonces, recuerden, vamos entonces para crear una base de datos nueva, nos vamos a ir a editar configuración de base de datos. Lo primero que voy a hacer. Y recuerden el paso anterior, le voy a decir que quiero agregar una nueva base de datos. Así que les digo agregar. Lo primero que voy a indicarles es el tipo de controlador. Recuerden que vamos a usar uno que se llama standalone. Le digo entonces, acá en la lista desplegable, que quiero utilizar la versión standalone, o sea, la base de datos auto ejecutable que se guarda en una máquina. Le voy a dar un nombre a esta base de datos que yo pueda reconocer rápidamente si quiero ir cambiándome de base de datos a otra. Yo voy a colocarle curso 28, 2807. Curso 2807. Okay, es el nombre que le voy a dar. Y le voy a decir la segunda opción, que quiero agregar una nueva base de datos y conexiones independientes. Siguiente. Ok, en este punto recuerden entonces que ya he tomado los datos que le he cargado, el tipo de base de datos, el alias de la base de datos, el nombre de conexión, que si lo quieren cambiar es indiferente, yo lo voy a dejar como está admin, y la clave, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿ok? Entonces, aquí lo único que coloqué fue una clave, y es obligatorio que la coloquemos. Entonces, vamos al siguiente paso. En el siguiente paso es muy importante, acá es muy importante, ojo con esto, que no carguemos datos de muestra. Porque, ¿qué pasa? Esa cantidad de datos que se presentaron de muestra va a tener una cantidad de información en inglés que lo que hace entorpecer, por ejemplo, el yo poder controlar mis proyectos reales en la empresa o mis prácticas, ya que entonces vamos a tener una cantidad de recursos cargados, una cantidad de elementos que no son los que estamos utilizando ni vamos a utilizar. Así que desmarquen, cargar datos de muestra. ¿Ok? Cargar datos de muestra tienen que descargar, tienen que desmarcarlo. ¿Ok? Esta parte de uso de acceso a datos a no tanto, pero cargar datos de muestra sí. Así que vamos a quitar esto. Nuestra base de datos tiene que estar vacía. Y para poder saber dónde está mi base de datos, recuerden dónde la van a guardar. Yo le voy a dar en mi documento, pero le voy a cambiar de nombre. Y le voy a decir que ya se va a llamar curso, curso 2807. Simplemente para que sepan que aquí físicamente va a estar guardada la data. La extensión de una base de datos de Primavera es .db. Es la extensión de una base de datos de Primavera P6. Y esto lo tienen que saber para el momento de que ustedes quieran practicar el curso de reportabilidad de proyectos. ¿Cómo se llama la base de datos? Está guardada en mi documento y es cursos 2807.db. Ahora le digo guardar y me dice que ya se guardó correctamente
Y recuerden, ya en este punto debemos cerrar esta ventana para proseguir. Simplemente la cerramos. En la parte superior izquierda hay una X y la cerramos. Acá estamos entonces en nuestra ventana del cliente. Si ustedes se van avanzada, van a ver que automáticamente cuando crearon la base de datos se apuntó a ella. Pero hay una lista desplegable si ustedes quisieran buscar la base de datos de la empresa, la que utilizamos hace un momento, que era la base de datos con un ejemplo, pero él por defecto, cuando creamos esta base de datos, se conectó a ella, dice curso 2807. Y si no es, recuerden que la buscan entonces en la lista desplegable. O sea, aquí tenemos la base de datos. La contraseña yo no la cambié, sino que le coloqué solamente 134. Conectar. Y ahora sí, de este momento comenzamos a configurar nuestra base de datos con diferentes conceptos que vamos a ver. Se cargan los datos, pero prácticamente que no se va a cargar ningún dato porque el portafolio va a estar vacío. ¿Ok? Y una vez entonces que termine de cargar el entorno, tenemos esta primera ventana. Ok, aquí me dice que vuelve a aparecer el sector adecuado para la organización no se ha seleccionado en preferencia de administrador. Ok, entonces pendiente para que lo configuremos, para que no aparezca más este mensaje, le digo aceptar, ok. Y no es que le decimos aceptar, continúa cargando el entorno. Esperamos unos segundos, aquí está el entorno de trabajo. Observen que las ventanas se pueden ajustar, tanto el ancho como el alto. Entonces, observen que esta es la vista del portafolio. La pestaña de portafolio se llama proyectos. Y acá la tenemos. Esta es la que se abre por defecto cuando iniciamos la sesión. Entonces, esta ventana es la que aparece por defecto y se llama proyectos. Pero observen que el portafolio está vacío. ¿Por qué? Porque es la idea. Si yo quiero implementar este programa en la empresa, la idea es que yo configure cómo va a ser el portafolio de mi empresa en particular. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el portafolio completamente vacío. Ahora, como les comentaba, dentro de la gestión de proyectos hay una serie de formatos que se deben generar cuando estamos en la etapa, por ejemplo, de planificación, sobre todo. Entonces, Primavera está preparado precisamente para esa cantidad de formatos que sugiere el Paintbook. Por ejemplo, la matriz RACI, y otros elementos más. Esta herramienta está preparado para eso. Entonces, la primera herramienta que vamos a ver va a ser el EDO o el OBS, dependiendo si lo tenemos en inglés o en español. ¿Ok? Sería el OBS, que es el concepto con el cual lo van a conseguir en el manual del Paint. Y como estamos en español, aquí se va a llamar, la primera herramienta que vamos a configurar se llama EDO. Estructura de desglose organizacional. ¿Ok? ¿Para qué sirve esto? El EDO te permite crear literalmente un organigrama con parte de tu empresa, ¿ok? Donde tú puedes decir entonces, por ejemplo, haciendo énfasis en aquellas unidades que están involucradas directamente con proyectos. Entonces, todos los elementos de la empresa se cargan con el EDO. ¿Con qué finalidad? Por eso te invito a leer el Paintbook, porque en el Paintbook hay unos formatos, que, sobre todo que le comentaba, que se llama RACI, o la matriz de asignación de responsabilidades, que dice que yo tengo un organigrama y tengo una lista de proyectos o actividades, por ejemplo, este proyecto o esta fase de este proyecto. Yo puedo hacer una matriz donde pueda cruzar, por ejemplo, las responsabilidades. Bueno, este departamento de ingeniería es responsable de este proyecto. O esta fase del proyecto es responsabilidad del departamento de administración. O esta fase del proyecto es responsabilidad directamente del gerente. Entonces, la idea es que yo pueda crear reportes inclusive para decir, mira, ¿cuáles son los proyectos donde es responsable el departamento de ingeniería? O el departamento de procura o la dirección de ingeniería. Entonces, eso lo vamos a lograr configurando el EDO. Tengo que decir entonces, ok, pero estos elementos, ¿dónde los voy a colocar? Para poder después entonces asignárselo a los diferentes niveles del portafolio del proyecto, usando precisamente la herramienta OBS o EDO. ¿Dónde está esa herramienta? Que es la primera que estamos configurando. Está en el menú contextual en la parte superior, en empresa.
todas las herramientas que de alguna manera generen información que esté vinculado con la empresa y que se pueda usar en múltiples proyectos, lo vamos a conseguir en el menú conceptual empresa. Entonces, nos vamos a empresa y estas son las herramientas de empresa. Tenemos proyecto, escritura de proyecto empresarial, seguimiento, cartera de proyectos, recursos, y aquí está EDO. Fíjense que el icono es un rectángulo azul con la silueta de una persona. Tenemos códigos, tenemos imágenes almacenadas, calendarios, turnos, plantillas, cuentas de costo, curva de recursos, aplicaciones externas, pero aquí está EBO, estructura de desglose de la organización, que sería esta que tenemos acá. Estas ventanas, fíjense, son ventanas flotantes, que no va a conseguir muchas de ellas, que se pueden ajustar. Y la idea es que aquí nosotros podemos crear, por ejemplo, parte de esos elementos de la empresa que van a estar involucrados en nuestro proyecto, en el portafolio. Por ejemplo, podemos comenzar con la empresa. Yo puedo tener, por ejemplo, una estructura por cliente, o puedo tenerla, por ejemplo, para la empresa completa. Entonces, eh, en este caso, fíjense que solamente dice que tiene un nivel superior que se llama Enterprise, pero tú lo puedes modificar, le pones doble clic, le dices, por ejemplo, mi empresa. Por ejemplo, mi empresa. Por aquí, eh, mi empresa. Entonces, este va a ser el primer nivel de la jerarquía. Luego, si queremos ir agregando elementos a esta estructura, fíjense que vamos a conseguirnos con esta botonera en las diferentes herramientas de primavera, donde tú puedes agregar un elemento nuevo, puedes eliminar, cortar, copiar, mover de posición y ayuda. Si queremos agregar otro elemento de la empresa, por ejemplo, el departamento de administración, le decimos agregar. Me dice, mira, para agregar un elemento LDO se cambiará el filtro de forma que se muestren todos los elementos del desglose, porque es lo que estaba asegurándome que no exista un filtro, ¿ok? Que haga invisible algunos elementos ya creados. Se lo va a quitar simplemente para que no creemos valores duplicados. Y aquí está. Como es una base de datos vacía, no había un elemento previo. Así que le colocamos entonces acá en mi nuevo elemento y vamos a colocar aquí, por ejemplo, que este va a ser administración. Voy a colocarle simplemente administración. Este va a ser administración. Administración. Ok, este va a ser esta. Y si queremos, para ilustrar el ejemplo, vamos a agregar otra. Agregar. Fíjense que se agregó en la misma jerarquía de administración. Y esta vamos a llamarla, por ejemplo, proyectos. Proyecto o dirección de proyecto, dependiendo. Recuerden que puede ser incluso al nivel de nombre de persona. Dirección de proyectos. Ok, entonces fíjense, aquí tenemos entonces una empresa con dos elementos subordinados y lo podemos ver subordinado en forma gráfica. Aquí tenemos la empresa y fíjense que a la derecha aparecen entonces los dos elementos que dependen de la empresa. Ahora, si yo quiero ver esto en forma de un organigrama, okay, observen que muchas ventanas de estas tienen algunas opciones que te permiten, por ejemplo, crear diferentes vistas. Si ustedes son detallistas y ven en esta ventana, en la parte superior izquierda, van a ver acá una lista desplegable. Y acá dice mostrar todos los elementos. ¿Ok? Pero si ustedes marcan clic en esa lista desplegable, dice que hay una opción para verlo en forma gráfica. Vista de gráfico. Y acá están los dos elementos que nosotros creamos. Está mi empresa, administración y aquí está la dirección de proyecto. De hecho, ustedes pueden seguir trabajando de esta forma. ¿Ok? Solamente que dirección de proyecto, yo voy a agregar entonces un elemento nuevo y eso va a agregar como compañero. Dice que el nuevo que cree está su compañero de dirección de proyecto. Pero, y ahí es donde entra en juego la botonera que tenemos del lado derecho. Si yo le digo que quiero moverlo de posición como un subordinado, presiono botón abajo y ahora fíjense que es subordinado a dirección de proyecto. Y esta, entonces, yo debería cambiar el nombre, ¿ok? Como en vista de esquema no me deja cambiar el nombre, observen que tenemos una ventana de detalles en la parte inferior y acá tenemos el nombre LDO y le colocamos solamente aquí, por ejemplo, mira, este nivel de proyecto se llama ingeniería.
ingeniería, y aquí está entonces ingeniería. Y si proyecto tiene otro subordinado más, al mismo nivel de ingeniería, le digo agregar bajo ese nivel, y ahora tenemos dos. Tenemos la dirección de proyecto y este nuevo nivel de LDO, le cambiamos el nombre, para llamarle, por ejemplo, cálculos. Cálculos, y aquí tenemos entonces el departamento de cálculo. Igualmente, si en la parte superior de administración depende otro departamento, por ejemplo, como este recurso humano, lo bajo y entonces ahora este sería el recurso humano, ¿ok? Recurso humano y administración también puede que tenga también compras o procura, entonces agrego también hacia abajo y aquí le coloco entonces que este va a ser compras, ¿ok? Y acá observen que yo puedo crear todo el EDO y recuerden el objetivo. El objetivo es que yo tendría la posibilidad de, por ejemplo, a un nivel de un proyecto, a una fase, a un entregable o a un proyecto completo, asignarle quién es responsable dentro de la empresa. En la dirección de proyecto, esa actividad era responsable del departamento de cálculo o el departamento de ingeniería, el reclutamiento es responsabilidad del departamento de recursos humanos, los materiales, compras o administración, por ejemplo, el finiquito de los adelantos. Entonces, aquí le podemos dar responsabilidades a los diferentes niveles del proyecto, de los programas y del portafolio completo. ¿Ok? Entonces, si quiero ver nuevamente esto en forma de esquema, recuerde, parte superior derecha, izquierda, perdón, y en la lista desplegable le digo, no, muéstralo otra vez en forma de esquema. Aquí está, en forma de esquema. Y rápidamente podemos cambiar a la vista gráfica, que es la que tenemos acá. Obviamente que en esta ventana van a ver que tienen una pestaña que se llama responsabilidad. En el caso de que yo marcase alguno de estos niveles y ya le hubiese asignado responsabilidades en un proyecto, va a aparecer entonces el listado de proyectos o niveles del EDT donde es responsabilidad alguno de estos departamentos. ¿Ok? En general, que es la pestaña que tenemos acá, lo que te puede dar el nombre del EDO y en todo caso hay un pequeño blog de notas donde puedes colocar descripciones. Dice que aquí no se le coloca un código a los niveles, sino simplemente directamente la descripción. ¿Ok? Entonces, ahora voy a cerrar entonces esta parte y ya vimos entonces la primera herramienta que deberíamos configurar para sacar el máximo provecho Primavera P6, hay que configurar el EDO y ya lo configuramos. Entonces, esta herramienta la podemos cerrar y abrirla cuantas veces lo necesitemos. Ejemplo, empresa, EDO, y podemos seguir cargando más elementos, ya sea en su vista gráfica o en su vista en forma de esquema, que será esta vista de acá, que va a depender de cómo yo quiera visualizar la ventana. Entonces, fíjense que tenemos entonces la vista de esquema o la vista de DO. Ahora, voy a cerrar esta ventana y ya vimos entonces la primera herramienta que vamos a configurar o que configuramos, que sería la estructura de desglose de la organización. Ahora vamos con la siguiente. Vamos entonces ahora con una herramienta que se llama EPS. ¿Ok? Que es la herramienta que permite crear las categorías o la clasificación de tu portafolio. ¿Ok? Y se llama EPS. Como les comentaba anteriormente, todas las herramientas que tienen que ver con la base de datos directa, o sea, que involucren muchos proyectos, todos los proyectos, vamos a conseguirlas en empresa. Así que nos vamos a empresa y acá la tenemos. El EPS es la estructura de desglose, en este caso, o de la estructura de desglose de los proyectos. O aquí en español él la nombra como estructura de proyectos empresariales. ¿Ok? Aquí tenemos. Solamente que él mantiene los símbolos, las simbología o los acrónimos lo mantiene en inglés. Enterprise Project Structure. O sea, la estructura de los proyectos empresariales. ¿Ok? O el desglose de los proyectos dentro de la empresa. Acá observen, por ejemplo, que hasta ahora no tengo ningún nivel en mi portafolio. Él tiene la ventaja de que yo pudiese crear una estructura de portafolio por diferentes líneas de negocio o diferentes empresas
o diferentes clientes, que ya que tenemos todas las herramientas. Acá tenemos nuestra ventana EPS, que también la podemos reajustar en cuanto a redimensionar los tamaños. Y lo que debemos configurar es el código. Aquí sí se coloca un código para el ID del EPS y el nombre. Y las propiedades que tenemos en nuestra ventana de detalle son colocar entonces el código, el nombre y en todo caso quién es responsable de ese nivel de portafolio. Si ustedes recuerdan hace un momento, nosotros creamos el OBS, donde van a estar los managers responsables o los gestores responsables. Opcionalmente, ustedes pueden agregarle a cada nivel de portafolio un gestor responsable. Obviamente que aquí aparecerían los que nosotros creamos, que son estos de acá: compra, recursos humanos, cálculo, ingeniería. ¿Ok? Y si lo tienen completo, ya pueden ir agregándole entonces a su portafolio quién va a ser el gerente de ese portafolio, de ese elemento, de ese programa, su programa o proyecto. Entonces, supongamos que esta empresa se llama Mi Empresa. Entonces, nombre del EPS, Mi Empresa. Mi Empresa. Y ahora va a depender de la naturaleza de la empresa que ustedes representen, ustedes administren el portafolio, de indicar cómo quieren clasificar el portafolio. Ejemplo, solamente para ilustrar el ejemplo, vamos a suponer que mi empresa tiene dos grandes grupos de proyectos, que son proyectos públicos y privados. Entonces yo puedo agregar, usando la botonera del lado derecho, cómo voy a clasificar los proyectos. Por ejemplo, agregar, y él agrega un nivel. Agrega nivel, fíjense que aquí se agregó subordinado. Lo único es que acá, fíjense que son unas pirámides amarillas. Pero fíjense que la segunda pirámide también se agregó subordinada a la primera. Esta es mi empresa y aquí está el nuevo nivel del EPS. Y bueno, mire, entonces este primer gran grupo va a ser, este va a ser doble clic, va a ser proyectos públicos, porque, por ejemplo, proyectos públicos, y puedo agregarlo entonces otro que diga que este va a ser proyectos privados. Proyectos. Cuando me refiero a público privado, más o menos que la empresa trabaja al Estado, pero también trabaja para empresas privadas. Entonces, bueno, tengo proyectos públicos y privados. Y entre los proyectos privados, nosotros tenemos diferentes gamas de proyectos o clasificaciones. Le digo, bueno, entre los proyectos privados vamos a desglosarlo, porque entre los proyectos privados, y observen que todo lo que estoy agregando está al mismo nivel. Pero resulta que quiero desglosar ahora proyectos privados en tres grandes grupos. Entonces, este nivel que agregué debería estar subordinado al anterior. Para eso utilizamos los botones y le decimos que lo mueva a la derecha. Entonces, esto lo vamos a mover a la derecha y ahora fíjense que está subordinado al anterior. Entonces, aquí van a estar los proyectos de ingeniería. De ingeniería, ¿ok? Están también agregar, ¿ok? Que fíjense que se queda subordinado al igual que el anterior. Aquí van a estar, por ejemplo, los de construcción. Aquí van a estar los de construcción. Los de construcción. Y por último, vamos a agregar aquí de estos tres niveles principales, y de hecho con un doble clic yo puedo corregir cualquier cosa. Construcción, ok, aquí va a ser entonces la construcción, y aquí tenemos entonces, este va a ser mantenimientos. Mantenimientos. Ok, entonces me dice, mira, sí, pero entre construcción vamos a tener, por ejemplo, edificaciones y vialidades. Entonces, entre construcción me dice que vamos a tener dos grandes grupos. Agregar, y este nuevo elemento lo muevo hacia la derecha y luego lo subo. Entonces, este lo voy a primero a mover hacia arriba. Tiene que quedar debajo de construcción y moverlo ahora hacia la derecha. Ahora fíjense que este es subordinado a construcción, que a su vez es subordinado a proyectos privados. Y le voy a colocar que este va a ser, por ejemplo, de edificaciones, construcción de edificaciones. Y así yo puedo clasificar todo el portafolio. ¿Dónde lo puedo ver esta clasificación? Acá lo vemos en el fondo. Observen que a medida que voy creando el EPS, observen cómo el portafolio aparece en las pestañas de cómo está organizada la información con diferentes colores. De hecho, observen que aquí me dice que en azul está
la empresa, luego los niveles principales, que son proyectos públicos y privados, están en verde. Los subprogramas o los programas están el de ingeniería y el de construcción. Y el de construcción tiene a su vez tiene dos subprogramas que son mantenimiento y edificaciones. Entonces, acá tenemos en forma gráfica las pestañas y los colores, por ejemplo, que van a definir mi portafolio. Acá tenemos entonces, fíjense, con un código, ese código, a menos que nosotros lo cambiemos, él le coloca uno genérico. ¿Ok? Y acá tenemos la pestaña que sí realmente nos interesa. Entonces tenemos entonces la empresa completa con los dos niveles principales o programas principales. Eh, sí, claro, cuando yo termine de grabar, de dar la clase, esa clase del día de hoy va a quedar renderizada y la voy a subir a un drive que comparto en el grupo, donde tienen acceso entonces a la clase número 1 completa. De hecho, lo estoy dando paso a paso para que ustedes puedan configurar correctamente su base de datos y luego pues, hagan sus pruebas y aparte de eso puedan seguir la secuencia del curso. Entonces, la idea es que configuráramos entonces en esta nueva base de datos estamos configurando ahora el EPS de la empresa. Entonces aquí tenemos entonces solamente perfecto en nuestro ejemplo. ¿Ok? Entonces este es otro elemento que se configura inicialmente para que tengamos todo organizado. O sea, yo puedo organizar todos mis proyectos o si yo quiero implementar primavera dentro de la empresa, puedo ir colocando los proyectos dentro de los niveles que le correspondan. Porque recuerden que aquí hay columnas donde yo puedo ver información de cuánto es el costo del proyecto de construcción, cuánto es el avance real, variaciones financieras, porcentajes de avance, índice de valor ganado. O sea, puedo ver mucha información en las diferentes columnas. Duración y finalización, variaciones de duración, de trabajo, de maquinaria, costo fijo, a medida que vamos agregando proyectos. Entonces, aquí tenemos entonces nuestro portafolio ya configurado. Ahora, un elemento que aparecía inicialmente, si recuerdan, cuando abrimos la sesión, aparecía una alerta que decía que no había configurado el sector de la empresa. Para que ese mensaje no le aparezca al inicio de la sesión, nos vamos a ir a las herramientas de administrador que está en el menú contextual. Y a este menú del administrador vamos a venir con mucha frecuencia para tabular la información y hacer algunos ajustes. Entonces, vamos a la parte del sector. Administrador. Y específicamente nos dijo que fuésemos a la preferencia del administrador, porque hay preferencias, categorías, o sea, preferencia. Bueno, vamos a preferencia. Esta es la ventana de preferencia del administrador. Una ventaja que tienen las herramientas de Primavera es que todo está muy estandarizado. Fíjense, por ejemplo, cuando son configuración de valores, en la parte izquierda aparecen las categorías y luego en la parte derecha los parámetros a configurar. ¿Cuáles son esos parámetros, por ejemplo, que se pueden configurar en las preferencias del administrador? Tenemos la sección general, el límite de datos, longitudes de código, periodo financiero, valor ganado, informes, opciones, clase de tipo de cambios, sector y lista de sitio de excepción. Son algunos elementos que se pueden configurar en esta herramienta. En la alerta nos decía que fuésemos al sector de la empresa, que está acá, sector. ¿Ok? Sector. Así que vamos allá, sector. Y aquí está entonces lo que él me pedía, que seleccionara un sector. Seleccione el sector que utilizará en la configuración de terminología, el cálculo por defecto de Primavera PC Profesional. Tenemos ingeniería y construcción, gobierno aeroespacial y defensa, alta tecnología, fabricación y otros, y empresas de servicios públicos, petrolíferas y gas. Los usuarios generalmente marcan la primera opción. ¿Qué es lo que puede afectar esto? En algunos parámetros, por ejemplo, de los cálculos de valor ganado o algunos reportes que él trae por defecto. Pero nosotros vamos a aprender a hacer nuestros propios reportes con las columnas, fila y agrupación que nosotros requeramos, así que no nos preocupemos. Pero vamos a colocarle que es ingeniería y conducción, es lo más general, ¿no? Y le damos cerrar. Aceptar, porque realmente aquí no es que sí o no, como en otros programas, sino que tú le vas a aceptar, ese es el valor que va a tomar. La ventana que apareció decía era de que los cambios iban a estar visibles
cuando reiniciemos el programa. O sea, que ya no va a aparecer más el mensaje. Listo. Ya configuramos lo del sector. ¿Ok? Ahora, ya tenemos nuestro primavera. Ok, entonces la idea es que este curso lo adecuemos mucho a lo que les espera a los usuarios de primavera. Cuando están en una empresa, por ejemplo, y le piden que cargue el proyecto, que administre o que programe el proyecto usando Primavera P6. ¿Ok? Porque la información que generalmente uno utiliza para cargar en este tipo de programas no viene de una sola fuente, va a venir de diferentes fuentes, por eso hay que estar pendiente. Ok, por ejemplo, vamos a ver el ejercicio que vamos a utilizar, pero entonces, ok, ¿quién me va a mandar información? Ok, ya sabemos entonces dónde conseguimos un proyecto si nos piden que abramos un proyecto. Tenemos que venir a, si queremos ver el portafolio y se nos había perdido, entonces nos vamos a empresa. En empresa yo puedo hacer visible el portafolio cuando lo requiera. Empresa, proyectos. Me abre mi lista de proyectos, que es esta que tengo acá. Solamente que hasta ahora está vacía. Pero si vamos a una entrevista de trabajo y le dice, bueno, mira, abre tal proyecto, te colocas frente a una máquina, simplemente tienes que ir a empresa y abrir el portafolio. Empresa, proyecto. ¿Ok? Para que no se pierdan, sean empresa, proyecto y busquen en el portafolio el proyecto que le están dando. Tomando en cuenta que cada proyecto tiene un código único. ¿Ok? Entonces, volviendo nuevamente, ya tenemos entonces el portafolio. Ahora, ¿de quién dependemos entonces para cargar un proyecto o iniciar un proyecto en primavera? Ok, que nos digan por lo menos el nombre del proyecto. Después que creamos el proyecto, podemos tener una fecha tentativa de inicio, que luego que cargamos el portafolio, pero cargamos el calendario, pero requerimos el presupuesto del proyecto como mínimo. Porque yo con el proyecto, con el presupuesto, a pesar de que no tenga todos los valores completos, puedo comenzar a trabajar. Porque en la práctica no todo viene en un orden perfecto. En un orden perfecto, lo primero que nosotros nos darían es el calendario. Eso sería lo ideal, que nos den el calendario inicialmente. Luego que nos den el EDT. Luego las actividades. ¿Ok? Luego entonces los recursos, inclusive que nos digan hasta las duraciones, pero en la práctica la información no la van a dar en orden, va a depender de lo que tengamos inicialmente. Y a veces nos la van a dar segmentada para ir cargando y verificando. Porque recuerden que siempre vamos a tener revisores internos y revisores externos por parte del mandante o del cliente. Entonces, no todo el tiempo vamos a tener el calendario y las condiciones de trabajo inicialmente. Pero lo que sí es vital, aquí vital, y para nosotros poder trabajar y sacar provecho rápido, es tener el presupuesto del proyecto, donde esté esta información. ¿Ok? Que en Chile, por ejemplo, le dicen el itemizado o el presupuesto con las partidas. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo nos mandan la información. Generalmente es un libro de Excel o puede estar en un PDF. ¿Ok? Pero generalmente lo mandan en Excel. Entonces, la primer departamento, la primera unidad de la cual nosotros dependemos es el departamento de costos, que son los que tienen el presupuesto. Para iniciar un proyecto y empezar a trabajar necesito esa información. O sea, por lo menos cómo se llama el proyecto y que me den el presupuesto. Acá en Excel, yo les voy a mostrar varios ejemplos de cómo puede venir la información. ¿Ok? Y entonces vamos a ver, lo que quiero es que vean qué tienen en común todos esos formatos que les voy a mostrar, que tienen en común. Ejemplo, este. Aquí tengo un libro de Excel. Aquí está un presupuesto por partida. Fíjense, aquí está el presupuesto. Esto se llama emplazamiento de estación de bombeo. Aquí está la fecha y una hoja de cálculo. Entonces, como podemos observar, acá nosotros podemos ver la estructura de desglose de trabajo con un código. ¿Ok? De hecho, yo puedo saber rápidamente por medio, aquí quizás no tanto de colores, sino por el estilo, que este nivel 2 que son las partidas directas de precio unitario, aparece en negrilla y me totalizan algunos valores, que va a ser vital para nosotros cuando estemos cargando la información para poder verificar. Ejemplo, aquí me dice que el total de horas hombre es de 102.361 horas. ¿Ok? Ese es el total de todas las partidas, al parecer. Y si bajamos, fíjense que aquí tenemos entonces todas las partidas que se le presupuestaron al cliente, ¿ok? Donde vemos entonces los niveles. Aquí yo puedo visualizar que
esto va a ser un zoom positivo acá, que en este presupuesto observen que el código de la partida me dice el nivel, que dice partida directa. Entonces, esta sería la partida para la construcción. 2.1 yo lo identificaría como un entregable principal. Entonces, aquí tengo un entregable, ¿ok? Todo lo que sea con 2 dígitos. Este es otro entregable o una fase del proyecto. Plataforma, tengo que tiene 14.339 horas. El sistema de impulsión con 38.000 horas de trabajo. Luego tenemos este es un subnivel, que es tubería flotante, que son 20.000 horas, pero que eso suma, es un subnivel del sistema de impulsión. Entonces, aquí está el 2.3, tengo que empezar a buscar. Yo buscaría inicialmente cuáles son los niveles del EDT. Aquí está el 2.3, que es el sistema eléctrico e instrumentación. Y si sigo bajando, por aquí está el 2.4, que es el desmantelamiento de las balsas. ¿Ok? Y esto que llama partida de mano alzada son las manos de obras indirectas, que son movilización, instalación de faena y desmovilización, pero que también suma a las horas de trabajo. Y aquí entonces me dice el total presupuestado, 114.000 horas de trabajo. Y observen que yo ya puedo, entonces, yo viendo el presupuesto, puedo ir a darme una idea de cómo voy a armar el proyecto. Esto es un proyecto que tiene un nivel principal y tiene unos subniveles o entregables que son plataforma, sistema de impulsión y los otros que vimos abajo. Y a la vez el sistema de impulsión tiene un subnivel que se llama montaje de plataforma, que puede tener también un subnivel jerárquico, tiene uno que se llama líneas de tubería flotante, que depende de este nivel. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que revisar. Ok, sí, pero era solamente para ilustrarlo esto. Pero entonces, la idea es que nosotros revisemos. Lo primero que debemos revisar es lo que nos están dando. Y necesito esto para darme una idea de cómo voy a armar las cosas. Y aquí yo puedo guiarme por los números, por la cantidad de dígitos. Un solo dígito me habla de la mano de obra directa. Esto al final es la mano de obra directa, que son 102.000 horas. Y la mano de obra indirecta, ¿ok? Que sería partida de suma alzada, que son 12.000, para un total de presupuesto de mano de obra de 114.577 horas. ¿Ok? Luego, puedo ver aquí para una idea de cómo rápidamente yo voy a armar los recursos. Estoy viendo, ¿qué me piden controlar? Aquí lo único que me dieron fue trabajo. Con trabajo yo puedo planificar el físico a completar. Y aquí tengo cuadrillas. Dice que me están dando las cuadrillas, ¿ok? Una distribución por cuadrilla. Obvio, tengo que preguntar si tengo que distribuirlo por cuadrilla o si lo quieren, porque aquí hay mano de obra, pero también hay equipo. Aquí a la derecha tenemos también equipo de trabajo, o sea, equipamiento, horas máquinas. Y es lo único que tengo, por ejemplo, en esto. Entonces, este sería un ejemplo de cómo se presenta nos mandan del departamento de costos, nos mandan entonces el itemizado, lo que llaman el itemizado, por ejemplo, en Chile. Voy a cerrar este, ¿verdad? Voy a cerrar este y vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo de un presupuesto sería este, por ejemplo, que tenemos acá. Este es un presupuesto, pero es de ingeniería. Recuerden que un proyecto puedo conseguirme, tiene diferentes niveles de ejecución. Puede solamente abarcar los estudios de ingeniería, un proyecto de ingeniería. Puede ser un proyecto de construcción, como vimos anteriormente, ¿ok? O puede ser un proyecto de mantenimiento, ¿ok? O un proyecto puede abarcar los 3 niveles, o los dos últimos, construcción y mantenimiento de algunas áreas existentes. Entonces, este que tenemos acá visible es un proyecto típico de ingeniería, donde los productos son diferentes. Acá observen que al igual que en el anterior, y de hecho esto no tiene nada que ver con el otro proyecto, sin embargo tienen como algunas cosas, ¿ok? Y es que, de hecho que esta ingeniería de prefactibilidad del proyecto de control de polvo chancado terciario, una licitación. Y acá observen que las actividades que aparecen, y de hecho aquí la tenemos más limpia, aquí está a la derecha, las actividades que aparecen hablan solamente son de estudio, o sea, de ingeniería. Entonces también tenemos, fíjense que en común tenemos niveles del EDT, un nivel uno que se llama generales, ¿ok? Dice que hay un nivel 2 que se llama multidisciplinario,
Hay un nivel 3 por aquí que se llama Desarrollo FEL 2A. Hay un nivel 4 que se llama Desarrollo FEL 2B. Y así sucesivamente. Tiene subniveles que aquí lo puedo identificar por los dígitos y porque están en negrilla. Al menos aquí tiene colores en los niveles principales. Entonces, cosa que hemos visto en común de los dos proyectos y de los dos presupuestos es que todos tienen una indexación, por lo menos un código que identifica las partidas y cómo están agrupadas. Lo otro, que se me olvidó mostrarle el anterior, es que ellas tienen una cubicación, incluyendo ingeniería. Fíjense que estas serían las unidades de medida de la cubicación. Documentos, actas, diseño, entonces, y las cantidades. Ejemplo, reuniones de coordinación interna bimensuales, más minutas. El producto a obtener van a ser 4 documentos y 14 actas. Fíjense, y por ejemplo, si seguimos bajando, todo tiene también una unidad de medida. Ejemplo, este informe de línea base va a tener un documento y un informe. Y todo, fíjense que todos los planos también, fíjense, los planos, especificaciones técnicas y de cañería va a tener un informe, claro que el encabezado no está fijo, pero aquí me dice cuáles son esos productos, documentos, actas, y habría que ver los indicadores de qué significa esto. Entonces, acá también vemos otro elemento que es la ubicación. Y acá a la derecha vemos con iniciales cómo se distribuye la mano de obra, porque aquí también está hablando de horas. Este total HH. Tenemos un administrador BIM, un coordinador BIM, el modelador BIM, tenemos, por ejemplo, las iniciales, ingeniero A, ingeniero B, ¿ok? Y aquí tenemos el total de horas hombre, ¿ok? Ahora, este es un segundo presupuesto donde vemos entonces que hay en común algunas cosas con el anterior. Voy a abrir otro, ¿ok? Por ejemplo, este de acá es otro proyecto. Este proyecto también es de ingeniería. Vamos a ver. Sí, este es un proyecto de ingeniería que también tiene los mismos elementos que vimos anteriormente en dos proyectos diferentes de diferentes empresas. Este no tiene un código, por lo menos no un código visible, ¿ok? No tiene un código visible, pero, perdón, está aquí en la parte inferior, porque aquí está en la parte inferior, tenemos el WS, aquí está, ¿ok? Y tenemos entonces también una cubicación, ¿ok? Fíjense que la cubicación viene dada por una unidad de medida y una cantidad, aparte de las horas hombre. Entonces, aquí tenemos la cantidad de actividades y acá a la derecha, por lo menos me la desglosa en personas, ¿no? ¿Cuántas horas para estas actividades? Las operaciones técnicas de oferta van a tener 6 horas de este proyecto, 6 horas de consultor, 6 horas de prevención de riesgo, de ingeniero especialista, de ingeniero C, para un total de 90 horas, por ejemplo. Y así para todo este presupuesto. Son todas las partidas. Aquí están los códigos de actividad, los códigos del EDT. Me dicen a mí entonces cuáles son los niveles. Aquí los niveles están dados por el llamado WS. Este es el campamento Pérez Caldera. Por aquí arriba tiene que estar otro campamento más. ¿Ok? Este sería el campamento nivel 1 con sus subniveles, pabellón 1, detección, extinción, el pabellón 2, y esto a su vez está dado por diferentes niveles. Entonces, yo con esto pudiese empezar a trabajar. Puedo crear el EDT, puedo también cargar las actividades y basado también en la ubicación y en la cantidad de horas, se pudiese inclusive darle tiempo ya a este proyecto. ¿Ok? Así que voy a cerrar este, que es uno de ingeniería también, y vamos a abrir otro. Para ver si este creo que es parecido al anterior. Este es de construcción. Ok, creo que esto ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, esto lo voy a cerrar también y vamos a ver otro hasta llegar a nuestro proyecto que vamos a utilizar. Aquí tenemos otro diferente. Ok, fíjense este también que es un proyecto de construcción, ok, que aquí este proyecto tiene un nombre. Ingeniería de prefactibilidad y detalle de proyectos dique, botadero, Rosario. Manejo de agua. Aquí sí hay excavaciones, hay pernos, suministros, y también podemos conseguir esos elementos que yo les comentaba. ¿Ok? Elementos como la estructura del ítem. O sea, que me permite emitir una idea de cómo va a ser cómo va a ser
la jerarquía del EDT. Aquí la jerarquía es, hay un nivel A que se llama instalación de faena, que es un nivel superior del EDT, y tenemos otro nivel superior que se llama sistema de carguillo de camiones, que aquí se empieza a desglosarse, fíjense, aquí mezcla letras con números, y los colores me permiten ayudar. Otro elemento que también vemos aquí presente es la cubicación, pero aquí habla de metros cúbicos, no son documentos porque no es ingeniería, habla de unidades, metros cúbicos, metros cuadrados, habla de metros, habla de unidades, de kilos. Fíjense que entonces también hay un elemento presente que es la ubicación, muy importante. ¿Ok? Entonces, y de hecho hay otras columnas que quizás no son tan importantes, a menos que me las soliciten como la referencia de los planos y documentos, pero acá tenemos los elementos principales a cargar. Tenemos entonces ubicación, que tenemos ubicación, tenemos el EDT y las actividades. De hecho, en esta hoja no está todavía las horas hombre, ¿ok? Pero, y de hecho, fíjense que está distribuido por diferentes fases. Habría que ver si en otro de los formatos están las horas hombre, ¿ok? Entonces, este también, fíjense que es otro presupuesto que tiene en común que presenta algunos elementos que se repiten. Al igual que este, fíjense que en este también estamos hablando de una construcción. ¿Ok? Este es otro proyecto diferente. Aquí este sería instalación de barreras dinámicas. Y aquí, observen, tenemos estructura de desglose, lo tenemos presente. ¿Ok? Tenemos también una cubicación presente. Aquí inclusive tienen un desglose de los costos. Tiene un desglose, un resumen de los costos por partida. Por ejemplo, cuánto esta partida, cuánto se lleva en mano de obra, en materiales, en equipo, en su contrato, totales de costos directos. ¿Ok? Y aquí entonces las horas hombre. ¿Ok? Y de hecho te las desglosa cuánto van a ser de horas mano de obra directa e indirecta. Y aquí está la información. Dice que también podría comenzar a trabajar con este proyecto porque tengo la información suficiente. Entonces, siempre vamos a conseguirnos en proyectos que nos van a dar la información de esta manera. ¿Ok? Este es el otro que vimos también de ingeniería. Si este no tiene ubicación o es que no es necesario presentarla o simplemente no la dieron en este proyecto. Pero lo ideal es que tuviese las cantidades o las ubicaciones a cumplir para cada una de las partidas. Y esto precisamente nos lleva al proyecto que nos compete, que es el que vamos a utilizar en nuestro curso. ¿Ok? Entonces, para eso voy a decir archivo, abrir y vamos a buscar el proyecto que vamos a utilizar. Precisamente lo tengo aquí grabado en el escritorio y lo voy a compartir con ustedes en la carpeta correspondiente a la clase del día de hoy. Aquí tenemos entonces presupuesto de construcción de escuela. Este es el que vamos a utilizar. Presupuesto de construcción de escuela. Entonces, fíjense, obviamente que para hacerlo más didáctico, este proyecto tiene hasta ahora, dado que los proyectos generalmente se agregan otras líneas que vamos a ver como regla, aquí tenemos, fíjense, elementos que vamos a utilizar inicialmente. Como en los casos anteriores que yo les mostré, fíjense, hay un código para cada partida y para cada agrupación de partidas. ¿Ok? Tenemos también presente la ubicación. Tenemos horas máquina y horas hombre. Y tenemos un costo. Pero por lo principal, lo que me interesa inicialmente de este proyecto es que tengo lo primero que voy a cargar, que es el EDT. Aquí está visible el EDT de nuestro proyecto. También tengo las actividades de cada nivel del EDT. Aquí están las actividades de cada nivel del EDT. ¿Ok? Y tenemos la ubicación. ¿Ok? No puedo cargar directamente las horas hombres si no creo un recurso. Y tampoco las horas máquinas, y mucho menos el costo. Así que esto va en una segunda parte. Pero inicialmente lo que sí nos interesa cargar es la estructura de desglose de trabajo con la ubicación, porque eso es lo primero que nos van a revisar. Nosotros cargamos, generalmente se carga el DDT con la ubicación y lo chequean. ¿Ok? Después que está chequeado, te manda más información y te dan los parámetros, cómo se va a manejar las horas hombre. Si te lo van a desglosar, si quieres que lo maneje por totales, igualmente los costos y la maquinaria. Vimos algunos presupuestos donde las horas estaban desglosadas inclusive por cargo, otras por cuadrilla.
¿ok? Otras por especialidad. Y va a depender de cuáles son los parámetros que me están dando. ¿Ok? Pero el que no falta, precisamente, en estos presupuestos, es la ubicación, de la cual tenemos entonces aquí ya la unidad y tenemos también la cantidad. ¿Ok? Tenemos entonces el EDT. Entonces vamos a partir de este presupuesto. Este va a ser el ejemplo para nuestro curso, que vamos a desarrollar hasta la ejecución. ¿Ok? Informes de avance, valor ganado, todos los reportes del área de la fase de planificación. Y vamos a comenzar entonces creando este proyecto. Proyecto de construcción de escuela, que va a ser el nombre del entregable principal. ¿Y cómo creo un proyecto en primavera? Vamos entonces en nuestro portafolio. Para crear un proyecto nuevo en Primavera P6, puede ser, fíjense, hay varias formas de hacerlo. Por la vía de que nos vamos al menú contextual, archivo nuevo. Cuando yo le digo archivo nuevo, él automáticamente asume que es un proyecto que vamos a crear. O el atajo control N permite crear abrir el asistente para crear un proyecto. La otra opción es que, estando en el portafolio, yo pueda ubicarme en el programa o subprograma donde va a estar enmarcado ese proyecto. Fíjense, nuestro proyecto es un proyecto de construcción, está en la fase de construcción, ¿ok? Y es un proyecto de edificación. Entonces, yo puedo colocarme en la línea del EDT, del EPS, de edificación y presionar el botón derecho del mouse. Botón derecho y le digo agregar, para agregar exactamente el proyecto allí. Si yo le digo, por ejemplo, en esta vía sería agregar y me abre, ¿no? Y me abre, ¿no? El crear un nuevo proyecto. Fíjense que me dice el EPS que va a tomar por defecto va a ser edificaciones, que es lo que yo estaba ubicado previamente. ¿Ok? Así que lo primero cuando uno toma crear proyecto es indicar dónde lo quiero enmarcar. Si puede ser de esta manera. Ahora, cancelar. Si lo quiero hacer por el menú, sería archivo, nuevo. Y abre el mismo asistente, pero aquí tiene que decirle dónde queremos colocar el proyecto dentro del portafolio. Fíjense que en los dos casos tenemos que enmarcar el proyecto en el portafolio. Sea uno que tengamos inicialmente. Entonces, para seleccionar o expandir el árbol, aquí tenemos el icono que permite hacer una selección, un clic. Y me abre una ventana con el árbol del EPS, que sería este. Y marco, por ejemplo, edificación. El icono en primavera para seleccionar un valor es este que tenemos acá, que es un rectángulo gris con una cruz o una cruz verde, que es asignar. Edificaciones, asignar. Y acá aparece, fíjense, edificaciones. Siguiente paso, ¿ok? Tenemos que darle un código al proyecto. Se supone que ya el presupuesto tiene un código. O me indican cuál es el nombre con que vamos a registrar administrativamente el proyecto. Solo colocarle, por ejemplo, construcción de escuela. ¿Sí? Me dicen que va a ser la CE 45, C45. C45 es el código del proyecto. Y acá le vamos a colocar el nombre. Construcción, construcción de escuela. ¿Ok? Entonces el nombre del proyecto, construcción de escuela, siguiente. ¿Ok? Al igual que Microsoft Project, yo puedo tener una de dos fechas. La fecha de inicio, una fecha tentativa de inicio o una fecha límite de culminación. Si aún no me han dado esa información, eso no va a ser impedimento para yo continuar, solamente que va a colocar la fecha del día de hoy. Aquí está, 28 de julio. Siguiente, no conozco la fecha. Me pregunta, ¿quién va a ser el gestor responsable? Aunque no es relativo, o sea, de que si yo no tengo un OBS, no pasa nada, lo va a asignar al nivel raíz del OBS, que es la empresa. Pero si de una vez ya conozco la información, yo pudiese asignárselo. Mira, este es un proyecto cuya responsabilidad es la dirección de proyecto. ¿Ok? O si no continúo, si no tengo la información y se le puede dar en forma posterior. Ahora, dirección de proyecto, siguiente. Acá, en el tipo de cuota asignación, no tengo esa información. Siguiente. Y listo, enhorabuena, se ha creado el proyecto. ¿Quieres un proyecto sin saber todavía cuál va a ser la fecha de inicio?
no hablé nada de tarifas ni tasas, y de hecho lo único que conocía o supuse solamente fue quién iba a ser el gestor responsable de ese proyecto. Y le digo finalizar. Y observen en el portafolio que acá tenemos el proyecto que acabamos de crear, enmarcado dentro de los proyectos de edificaciones. Ok, aquí está. De hecho, yo les comentaba que yo puedo agregar todas las columnas del portafolio que yo requiera. Si yo quiero ver la cantidad de actividades, cuándo comienza, cuándo finaliza, los costos, cantidad de horas de trabajo, de horas máquina, de materiales, de costos fijos, de avances, todas las columnas, y eso yo les voy a comentar cómo se puede personalizar cada plantilla de esas. Pero por ahora, fíjense que ya logramos crear nuestro proyecto. Aunque no tengo la fecha de inicio, pues no importa. Ahora, abrirlo. Puedo abrirlo a través de archivo, abrir, que sería la ruta típica. Archivo, abrir. Me va a aparecer el EPS, incluyendo los proyectos que estén dentro de la estructura. Aquí está construcción de escuela y le decimos abrir. La otra opción es, estando dentro del portafolio, o sea, cuando hablo de portafolio, estoy hablando de la pestaña proyectos, que es la pestaña con mayor jerarquía. Me coloco encima de la línea que contiene el nombre del proyecto y presiono el botón derecho, abrir proyecto. ¿Ok? Y en los dos casos, acá tenemos entonces ya la vista de nuestro proyecto. Para saber que estoy en la vista del proyecto, observen que ahora se abre una pestaña que se llama actividades. Esta es la vista del proyecto. ¿Ok? Pero el proyecto obviamente que está vacío, no tiene nada. Ni siquiera aparecen las hojas, nada, nada. Dice completamente vacío. Y algunas columnas que tiene por defecto. Eh, si yo ahora, partiendo de que en la hoja de cálculo, ya yo tengo mi presupuesto, que es este de acá, ¿ok? Yo voy a cerrar este libro y me quedo solamente con este. Aquí tenemos nuestro proyecto. Entonces, no sé todavía la fecha, pero yo conozco ya el EDT. Aquí lo tengo, el nivel principal es el proyecto. Luego aparece la instalación de faena, preparación del terreno, cimentación, estructura de concreto, muras exteriores, instalaciones eléctricas, acabado de paredes y vialidades, inspecciones finales como los entregables principales o fases principales del proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Pues generalmente los usuarios, ahora el segundo paso es cargar el EDT, o sea, y en forma de jerarquía sería, siendo el proyecto en nivel uno lo que tienen ahora dos dígitos. Eso también lo vimos en los presupuestos anteriores. Entonces, lo que tienen dos dígitos serían las fases principales. Con tres dígitos van a ser los subniveles. Y luego acá aparecen las actividades específicas o tareas específicas que están dentro de los subniveles que pertenecen a un nivel principal o a un entregable principal. Entonces, lo primero es cargar la estructura de desglose de trabajo. De hecho, en el Facebook comenta de que entre todas las herramientas de fundamento del proyecto, la más importante es la estructura de desglose de trabajo por su rol vital en el proyecto, en cualquier proyecto. Porque con la estructura de desglose de trabajo tú puedes, por ejemplo, consultar los indicadores principales del proyecto. Si consultas el nivel principal, vas a tener la información del proyecto. O si consultas un nivel con dos dígitos, vas a tener los indicadores de un entregable de ese proyecto. O sea, te permite llevar un mejor control porque puedes, primero, verificar los datos, primero cuando cargaba la información. Segundo, que te permite presentar informes rápidos e indicadores que te permiten ver la salud del proyecto y controlar todo lo que se está presupuestando y lo que se va a ejecutar posteriormente. Entonces, este va a ser lo primero que vamos a hacer es cargar la estructura de desglose de trabajo. Entonces, ¿cómo se carga la estructura de desglose de trabajo en primavera o EDT? A diferencia de Microsoft Project, que tengo una sola hoja de cálculo, ese es copiar y pegar, y empiezo a mover rayitas hacia la derecha, que sangría. Acá no funciona así, sino que la estructura de desglose de trabajo, o el WS por sus siglas en inglés, se carga con una herramienta o una vista por separado. ¿Dónde tengo esa vista?
Depende, si lo queremos ver por el menú contextual, estaría precisamente en proyectos. Las herramientas que se aplican para un proyecto en particular las vamos a conseguir en el menú proyecto. Las que aplican para todo el portafolio en empresa. Así que nos vamos a ir a proyectos. Y aquí está EDT, que es la herramienta que se utiliza para crear toda la estructura de desglose de trabajo o el Working Breakdown Structure, o sea, la estructura de desglose de trabajo en inglés. Aquí está, EDT. Y ahora observen que pasamos a otra vista completamente diferente. Estamos ahora en presencia de la vista de la estructura de desglose de trabajo, donde vamos a cargar esos elementos o esa línea principal, ya sea la fase del proyecto, los objetivos principales del proyecto, los entregables del proyecto, de acuerdo a cómo se hayan creado y con qué fin. Y observen, por ejemplo, la información que tenemos. Tenemos igualmente los tres paneles, donde un panel está destinado a presentar la carta de GAN, tenemos la parte de esquema del EDT y tenemos una ventana de detalles en la parte inferior. Por ahora lo que vamos a utilizar solamente la parte izquierda, ya que lo que vamos a utilizar va a ser solamente esta parte que tenemos acá en rojo, que es donde vamos a crear el esquema del proyecto, ¿ok? Entonces recuerden, muy importante, diferenciar la vista del EDT de las actividades. Si ustedes observan, la vista principal del EDT o el nivel principal precisamente es el proyecto, que es el nivel uno y aquí lo tenemos. Ahora, para crear los niveles inferiores, ¿ok? Lo hacemos de la siguiente manera. Como aquí para avanzar un poco más rápido hay que usar atajos, si yo quiero agregar niveles en el EDT, o sea, las nuevas líneas con las jerarquías que yo necesite, que estando en el nivel principal, si lo hago formalmente, debería utilizar las herramientas que están en la barra lateral derecha. Y aquí está el botón agregar o el botón más. Pero que está como muy alejado, ¿no? Yo le digo botón más acá, observen que se agrega una línea nueva. Pero como está tan alejado para allá, yo puedo hacerlo también colocándome en el nivel donde yo quiero agregar la línea nueva y presionar el botón derecho, agregar. Y observen que así se agregaron dos líneas ya. ¿Ok? Entonces, a pesar de que hay un atajo no hay un atajo cómodo para crear directamente de Excel a Primavera la estructura de desglose de trabajo. Hay una forma de hacerlo, pero como para hacerlo se requiere ver el archivo del proyecto y no lo hemos visto, vamos a hacerlo en la forma organizada que lo haría un usuario para asegurarse que su estructura de glose de trabajo sea exactamente igual a como está en el presupuesto. Entonces el usuario haría lo siguiente. Esta ventana lo que hace es que la va a dividir, el usuario divide su ventana, ¿ok? Entonces divide su ventana, aquí tenemos la ventana de primavera, y comparte su escritorio con la ventana de Excel, que también la va a dividir y la coloca, por ejemplo, por acá. Entonces, el usuario, como esta es la parte más delicada, o sea que recuerden que la única manera de yo poder totalizar después lo que está en Excel en primavera es que el EDT esté exactamente igual. Entonces, fíjense, aquí tenemos una vista dividida. Entonces, el primer el nivel que voy a agregar principal es la instalación de faena. Entonces, yo coloco en la línea, aquí y aquí puedo agregar la descripción. Instalación de faena, control C, y este nivel que cree, simplemente le presiono doble clic y pego la descripción. Aquí está, instalación de faena. Ya esta está lista. Ahora vengo con la segunda, que es preparación del terreno. Esta de acá. Y repito, esto se podría hacer usando Excel con un atajo, pero no está tan directo porque requiero meterme en el archivo de editar el archivo de texto del proyecto y no lo hemos visto aún, así que lo vamos a hacer como lo haría un usuario normal, simplemente dice, bueno, este es el segundo nivel, pero es el terreno, lo copio, me coloco acá y aquí voy y lo pego, aquí está, preparación del terreno. Si necesito otra línea nueva, botón derecho, agregar. Lo que debo tener cuidado es que cuando yo agregue un nivel nuevo, observen del anterior, fíjense que se agregó con una sangría, o sea, que se le agregó como subordinado al anterior. Esta preparación del terreno y esta línea nueva, fíjense que aparece hacia la derecha.
y lo podemos ver con los iconos. Como todo tiene la misma jerarquía, para moverlo hacia la izquierda tenemos la botonera de botón de fechas. Yo le digo, mira, él tiene el mismo nivel que el anterior, así que lo voy a mover hacia la izquierda. Y acá podemos ver ahora que esos tres niveles están todos en la misma jerarquía. O sea, estos primeros niveles tienen que estar en la misma jerarquía, que sería este. Si yo agrego botón derecho, otro más, agregar, igualmente tengo que moverlo hacia la izquierda, garantizando que tenga el mismo nivel. Botón derecho, agregar, y ya tengo, por ejemplo, estas líneas para el EDT. Voy por preparación del terreno. Ahora, y sigo bajando, tenemos entonces este que se llama cimentaciones superficiales. Control C. Nos venimos acá y presionamos Control B, cimentaciones, luego viene la estructura de concreto, que es esta de acá, Control C, y nos vamos acá y pegamos la descripción acá. Pero viene entonces ahora los muros exteriores, que sería este nivel, lo copio y lo voy a pegar en esta línea que había creado previamente. Luego, botón derecho para agregar más líneas, agregar. Como sé que se agrega hacia la derecha por defecto, le quito un nivel y voy a agregar, aprovechar para agregar los tres que me faltan. Botón derecho, agregar. Esta línea la muevo un nivel y esta también la muevo un nivel a la izquierda. Entonces voy por muros exteriores, ahora viene instalaciones eléctricas, control C, me vuelvo acá y pego esa línea. Luego viene acabado de paredes, y lo copio, sería esta línea de acá. Luego vienen las vialidades, vialidades lo copio y lo voy a pegar acá, control V, y me falta un nivel todavía, así que botón derecho, agregar. Le quito una sangría para agregar ahora las inspecciones finales, que es el último nivel el nivel principal del EDT. Inspecciones finales, lo copio y esta va a ser la línea que voy a colocar acá. Ok, ahora voy a maximizar un momento primavera otra vez. ¿Y qué hice? Lo que hice fue que agregué las fases principales del proyecto. Fíjense que esta será, todas están en la misma jerarquía. De hecho, vamos a verificar un momento. Si vamos a ver, aquí este es mi EDT o el EDT principal, siendo la jerarquía mayor la constitución de la escuela. Y todo esto son las fases que están subordinadas a él. Esta ventana también tiene diseños, ¿ok? Fíjense que aquí dice diseño de EDT. Y en el diseño, vamos a ver si aquí yo puedo, voy a guardar este para no perderlo. Esta es la vista que se llama EDT guardar, porque en algunos casos, vamos a ver si te lo tiene a abrir. mm, este no lo tiene, pero en algunos casos yo puedo abrir el EDT en forma de un esquema. Solamente que aquí no lo tengo visible de esa manera, pero después lo consigo y se los muestro. O sea, que podemos mostrar también el EDT en forma de un árbol. Aquí quiero tener un comentario. Vamos a ver rápidamente. Sí, todo lo que estamos haciendo se guarda en la base de datos. Una ventaja que tiene Primavera es que no tenemos que preocuparnos por cortes eléctricos o que, ay, no guardé. Todo se guarda en tiempo real dentro de la base de datos. Fíjense que en ningún momento me ha preguntado que si quiero guardar o no. No hay un disque como en Microsoft Project porque todo se guarda en tiempo real. Todo lo que estoy haciendo se pasa a la base de datos. ¿Ok? No, si tienes deshacer, si tienes deshacer tradicional con control Z, aquí tienes deshacer y rehacer. Yo puedo control Z y eliminar esta línea. El rehacer y deshacer sí lo tiene. Lo que comento es que todo lo que yo guardo se guarda en la base de datos directamente. Obviamente que ya vamos a ver cómo podemos tomar las previsiones con respecto a que la información yo la pueda exportar y tener como unos respaldos del proyecto. Pero acá, por ejemplo, fíjense que todo lo que yo he creado no pasa por un proceso de guardar, guardar como, porque esto es parte de la base de datos. Un proyecto que es parte de la base de datos, ¿ok? Ahora, estamos en la vista LDT. ¿Cómo se ven estas cintas que creamos o estos niveles en la vista de actividades? Y ojo con esto. Vamos pasando a actividades ahora. Nos pasamos a actividades. Epa, ¿y por qué si yo acabo de crear LDT del proyecto, por qué en actividades no se ve nada? Cuando les pase esto, que
solamente ocurre cuando tenemos una base de datos nueva. Cuando le pase esto, ustedes simplemente van a que están en la vista del proyecto, actividades, y no se ve nada. Se supone que ya hay un EDT, por lo menos, están estas líneas. ¿Por qué no se ven actividades? Ustedes, como es una base de datos nueva, le van a decir, o van a hacer lo siguiente. Se van a ir a la barra de herramientas, a este icono que se llama agrupar y ordenar. O sea, este icono va a ser muy importante para nosotros, para agrupar y ordenar la información. Y aquí está, agrupar y ordenar. Y esta herramienta es la que ustedes tienen que configurar en la base de datos nueva para decirle que te muestre toda la información del proyecto agrupada por el EDT. Si ustedes observan, la información no aparece visible porque aún no se ha agrupado nada. Te esperando que tú le digas cómo quieres agrupar las actividades que vas a cargar dentro del EDT. Así que aquí en esta casilla hay una lista desplegable y le vamos a decir inicialmente que vamos a agrupar la información por EDT. Aquí está EDT. Y le decimos ahora aceptar. Y observen que ahora aparece el EDT del proyecto. Teniendo ahora, fíjense, por ejemplo, el producto principal que es la construcción de la escuela. Y aquí tenemos ahora ya las fases principales del proyecto cargadas en el EDT, en la vista de actividades, mejor dicho. ¿Ok? Y para seguir cargando el EDT, solamente va a ser un segmento, en este momento, EDT. Estamos nuevamente en el EDT del proyecto. Entonces ahora, divido otra vez la pantalla, ¿ok? Y se supone ahora que estamos en el proyecto de construcción de escuela. Entonces, la instalación de faena no tiene subniveles, pero preparación del terreno sí tiene dos subniveles, que es limpieza y despeje del terreno y excavación del terreno. Entonces, instalación de faena está bien, no tiene subniveles, pero preparación del terreno tiene dos subniveles. Por lo tanto, me voy a colocar encima de preparación del terreno y presiono los dos botones derechos del mouse. Le digo agregar. Ahora sí me interesa de que la línea que se creó sea subordinada a la anterior, porque aquí aplica. Fíjense que preparación es un nivel superior y la limpieza está subordinada a él. Así que, como la forma en que se creó está correcta, y agrego la descripción, limpieza y despeje del terreno, lo copio y lo pego en esa línea, en la descripción. Y aquí está. Como hay una segunda línea, me coloco encima de la última que creé y presiono agregar. Pero como ya se agregó subordinada a la anterior, le voy a quitar un nivel, porque ellas dos son subniveles. Para agregar ahora la excavación del terreno. Control C. Y aquí coloco este nuevo subnivel que se llama excavación del terreno. Ahora observen que tenemos LDT en el esqueleto LDT. Pueden observar entonces que tenemos en un nivel superior las fases, que serían estas de acá. Pero ahora tenemos las dos subfases que corresponden a las dos subniveles de preparación del terreno. Fíjense que están ahora jerarquizadas por medio de una sangría. Ahora, al irnos a la vista de actividades, aquí donde quiero que tengan atención lo siguiente. Si yo me voy a la vista de actividades, fíjense que todo está desordenado. Se supone que la limpieza y la excavación tienen un mismo nivel. ¿Y por qué entonces la limpieza quedó en amarillo y la excavación aparece en azul marino? Cada vez que ustedes estén creando el EDT y modificándolo y se pasen a la vista de actividades, tienen que refrescar la pantalla. ¿Ok? Si a un teclado normal, pueden presionar F5. La misma tecla que ustedes utilizan para recargar la página de una página web. Y si su teclado no tiene las funciones, se van a ir a archivo y la opción se llama refrescar datos. Está acá. Pero generalmente, si tienen la tecla F5, lo hacen como un atajo. Refrescar datos. Y observen que ahora sí aparece correctamente el EDT. En azul marino, el entregable principal. En verde, los subentregables por las fases principales del proyecto. Y ahora en amarillo con azul aparecen los subniveles. En el caso de preparación del terreno son dos: limpieza y despeje del terreno y excavación del terreno. Entonces, como les vuelvo y les repito, hay una forma de hacerlo más rápido
que no es tan práctica, sino es un poco engorrosa, pero que permitiría cargar todo el EDT desde Excel a Primavera. Pero como la idea es que precisamente estas líneas son con las que vamos a conciliar lo que vamos a ir cargando, recuerde que tenemos un presupuesto que te va a totales por EDT, por niveles, subniveles, con totales. Si yo esto lo estructuro bien, yo puedo ir chequeando en las revisiones, está bien, esto concuerda, y puedo cerrar rápidamente el tema de la carga de la información y el chequear y conciliar que todo está cargado igual que en el presupuesto. Pero observen ahora que tenemos entonces ya este ejemplo, o sea que ya cargamos los niveles principales, también cargamos todos sus niveles y nos tocaría cargar entonces los subniveles que corresponden a las otras actividades. Esto quizás es lo más manual que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el grueso de información, de hecho, fíjense, el grueso de información que son las actividades, y por eso voy a colocar aquí un filtro, supone que las actividades son aquellas que no tienen subnivel, que no tienen nivel. O sea, todas estas son las actividades. Imagínense, todas las actividades del presupuesto las vamos a cargar con una plantilla. Obviamente que nuestro ejercicio son 80 líneas, pero ustedes observaron proyectos que tenían no 80, sino 1500, 2000 partidas. Y el grueso de la información que se carga o que uno carga generalmente son las actividades. Entonces, todo este grueso de actividades no lo vamos a cargar una a una, sino que las vamos a cargar usando una plantilla de Excel. Cuando le asignemos estas cantidades, tampoco lo vamos a cargar manual, lo vamos a cargar con otra plantilla para cargar las horas máquinas, las horas hombres, los costos, todo se carga más rápido con plantilla. Pero como esta parte es como más neural, esta parte de que todo esté estructurado, para yo poder chequear estos totales, que todo me concuerde, estos totales que no vamos a conseguir que es lo más engorroso de conciliar, conseguir dónde está la diferencia, en cuál nivel o subnivel. Entonces, debemos asegurarnos que la estructura esté exactamente como la tenemos en el presupuesto de Excel. Y ya empezamos entonces y ya tenemos entonces la primera parte cargada, que es los niveles principales, también tenemos todos sus niveles. En la clase de mañana, rápidamente vamos a cargar todos sus niveles y vamos a ver entonces la primera manera de cargar la actividad de forma masiva a el proyecto en primavera. O sea, el grueso que son las actividades lo vamos a cargar por medio de una plantilla. Entonces, eso va a ser uno de los objetivos de la clase de mañana. Carga masiva de actividades. Vamos a configurar el calendario del proyecto. Y vamos entonces a ir ajustando toda la información para ir chequeando qué hemos cargado y qué nos falta por cargar. De tal manera que al final entonces tengamos ya todo el proyecto cargado y empecemos a darle un orden. Yo le voy a compartir a ustedes de hecho, voy a compartir con ustedes eh, un instructivo, porque de hecho el uso de primavera ya se ha generalizado tanto que hay empresas, y de hecho se los voy a mostrar, hay empresas que tienen sus instructivos del uso de primavera y lo voy a mostrárselo acá como último dato que le voy a mostrar. Y esto todo se lo voy a subir yo a la clase. Son manuales, instructivos. Pero quiero mostrárselo acá. Déjame buscarlo rápidamente en un PDF. Voy a buscarlo por aquí, los PDF. Pero está en este grupo de aquí. Hay dos que les voy a compartir, dos PDF que les voy a compartir de instructivo de cómo utilizar Primavera P6 dentro, o sea, que las empresas le indican a los contratistas cómo tienen que cargar y mostrar la información y presentarla. Y por acá se llama instructivo, vamos a buscarlo por aquí. Mm, Debe estar por aquí cerca. Estaba en documentos. A ver si aquí documentos, los instructivos. Y voy a compartir con ustedes dos instructivos. Hay un instructivo que es de una empresa, de una minera, y un instructivo que me pasaron, que es y un instructivo que es de el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, que también utilizan con sus colaboradores de obra, utilizan precisamente, utilizan este tipo.
de, de instructivos para poder normalizar la información. Vamos a buscarlo por acá, si lo tengo aquí a mano, si no se lo muestro el día de mañana. Eh, alcance, factores, colocarlo por nombre de eso, si lo organizamos por nombre lo podemos hacer un poco más rápido. Bueno, si no, mañana es lo primero que yo les voy lo vamos a comentar inicialmente. Y eso instructivo le va a demostrar que como empresas ya utilizan entonces Primavera, de hecho, de forma tan normalizada que les mandan un manual a los usuarios de cómo darle nombre a las columnas, cómo presentar la información y qué se espera, y todo se normaliza en unos manuales de procedimiento de cómo utilizar Primavera. Entonces, yo inclusive estuve ayudando en uno de esos del cuerpo de ingeniero y me mandaron el intuitivo para saber cómo tenía que presentar la información para ellos cargarlo en su sistema y este también que es el intuitivo de unas mineras grandes de que le indican a los subcontratistas y colaboradores de obra de cómo tienen que usar Primavera y presentar los proyectos programados precisamente en este programa de Primavera P6. Entonces, esto sería la clase número uno. Y mañana entonces yo continuamos precisamente cargando el EDT, luego cargamos las actividades, seguimos avanzando, revisando las características y herramientas de Primavera P6 para crear campos personalizados. Vamos a ver todas las pestañas de la ventana de detalles con respecto a las actividades y cuando nos den la fecha tentativa de inicio del proyecto, vamos a ver dónde tenemos que colocar esa fecha y para actualizar entonces nuestro proyecto y vamos entonces a ir viendo las relaciones que vamos a crear entre las actividades y alguna parte de la estructura formal de los proyectos como una sesión que tenga que ver solamente con los hitos o con los aportes y vamos a ver a quién le vamos a pedir esa información. Entonces, esto es la clase, perfectamente, la clase número uno y mañana vamos entonces ahora con nuestra clase número 2, ¿ok? Y no sin antes, bueno, desearles que pasen una feliz noche, que descansen y nos vemos Dios mediante la clase del día de mañana. Feliz noche.